disertación es dominado por el temor, dominado por el miedo. Ahora, cuando hablamos aquí de temor, nos referimos a miedo. Y ese miedo no es ausencia de valentía. No es ausencia de valentía. Créame que los grandes hombres militares reconocen que en un momento dado han sido dominados por el miedo. Por el miedo. De igual manera, muchos atletas, deportistas, han sido también dominados o en algún momento se ha manifestado el miedo. El miedo. En un padre de familia, de igual manera se manifiesta en la mamá, en una madre, el miedo. El miedo cuando usted le toca reconocer sus límites. Cuando usted le toca reconocer que usted no tiene todo el control. Cuando su hijo o su hija o su pareja pasa a la puerta y sale a la calle, muchas veces hay miedo por la inseguridad, por las crisis financieras, miedo a fallar, el atleta o el familiar de fallarle a esas personas que de una manera u otra creen usted, fallar en el sentido de pecar contra Dios, pero también de fallar en el sentido que usted no pueda responder las expectativas de su familia, no pueda levantar una familia y sacarla adelante. Miedo a nivel laboral de que ya las ideas no puedan ya llegar y dar respuesta a su empleador y le diga, ya usted cerró su ciclo, no puede continuar. Y estamos en esa fecha en la cual muchas empresas infunden miedo porque puede haber reestructuración. Ahorita una hermana testificaba dando gloria a Dios que la llamaron para trabajar. Reestructuración. Y otros a cierre de año van a ser evaluados su trabajo. Y da miedo que te digan muchas gracias, pero no va a continuar. Da miedo. Pero ese miedo, vuelvo y les digo, no es sinónimo de falta de osadía. También, más bien es sinónimo de reconocer que usted tiene límites y que usted no tiene el control ni de su vida, ni mucho menos de la vida de los demás. Una pareja en consejería me decía, pastor, estoy tocando puertas para mirar si salimos del país. Y no es porque no tengamos un presente asegurado económicamente. Pero como está el país, da miedo. Da miedo, todo está en alza, todo está subiendo. ¿Qué va a hacer para nuestras generaciones? Da miedo. Cuando usted va al médico y usted goza en su bienestar, usted se siente atlético, y le hacen los exámenes y el médico le dice a usted, vino usted acompañado, porque lo que le voy a decir merece que haya otra persona. Pero usted entró bien, pero le dice, usted tiene esta enfermedad. Da miedo. Hay gente que ir a un hospital, una clínica, da miedo. Hay gente que ir a un cementerio o un entierro, da miedo. Miedo, inseguridad, temor. Y la palabra de Dios en Marcos, capítulo 5,
Juan Marcos, sobrino de Bernabé, capítulo 5, versículo 36, nos habla de un acontecimiento maravilloso como todos los que encontramos en la Biblia. Y nos muestra a un hombre, escuche, un hombre que era principal en la sinagoga. No era un hombre que desconocía a un Dios, no, a lo contrario. Y nos dice en Marcos capítulo 5, y permítame leer el versículo clave o versículo central, versículo 36. Permítame leer para usted. De Marcos capítulo 5, versículo 36, dice así la maravillosa palabra de Dios y lo que Jesús dice. Pero Jesús, luego que ¿qué? Oyó. Escuche eso, porque Dios escucha todo y conoce todo. Oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y ahí ese no temer no hace referencia a reverencia a Dios, respeto, no, ni tampoco a ese miedo, ¿sí? En la cual nos califican: es que usted es un miedoso, un cobarde, pusilánime para vivir, para tomar decisiones. No, de reconocer que usted no tiene todo bajo control, que usted es un ser limitado. Ahora, en este pasaje empieza diciendo Juan Marcos, dice en lo referente: pero Jesús, luego que oyó. Ahora, ¿qué oyó Jesús? ¿Sabía usted que Él sabe en qué condición está usted? Todos sus pensamientos Él los sabe. Y no voy a extenderme, pero encontramos, oyó lo que decía. Ahora, ¿qué decía? Vamos por partes. Así es. Había muerto. Sí. Y esto, vamos a entrar entonces al contexto, a todo el texto, ¿no? Que inicia en este caso versículo 21, y el título en la Reina Valera es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer del flujo de sangre. Y empieza en el versículo 21 y concluye en el versículo 43. Pero en este versículo central encontramos lo de la disertación de hoy. Dominados por el miedo. En cualquier momento, esa manifestación de la emoción en nuestra naturaleza se va a presentar. Ahora, ¿cómo usted responde a esta? Es lo que va hoy el Señor a hablarnos. El temor al que se refiere la lectura es miedo, pavor, terror. ¿Y por qué? Bueno, les había comentado que algunos atletas, dice la capitana de la selección femenina, ¿sí?, de Colombia, decía en el primer partido, cuando vio ese estadio lleno, que tuvo miedo, nervio, para no fallar. Ese estudiante que cuando está llevando a cabo sus tareas y lo va a presentar, aunque siguió los pasos, tiene temor de que algo le faltó. O cuando van a entregar ya los resultados, fallar, el no haber alcanzado lo que se había propuesto. Hay hombres y mujeres, por miedo, en cualquier momento dice a su pareja y a sus hijos: ya vengo, y no regresa.
por sentir miedo de no poder asumir y responder como un buen padre, una buena madre. Y dejan conocedores o no conocedores de la palabra a un tercero. Llámese abuelos, tíos, hermanos, ese hogar, por miedo. Y pasan los años y cuando se reencuentran y le dice, porque tuve miedo. ¿Fue por otra mujer? No. ¿Fue porque? No. Porque tuve miedo a fracasar. Y mis amados, vemos ese miedo que vea que estamos hablando de Jairo, el principal, uno de los principales. Ahora cuando hablo principal era de los que estaban ahí en ordenar lo que tenía que ver con la seguridad y lo que se hacía en la sinagoga, que se leía la escritura. Ahora, toda persona en un momento dado puede presentar esa emoción, esa sensación, ya sea ante un peligro o la incertidumbre, no tener seguridad de asumir y lograr algo. El miedo no es ausencia, como les decía a ustedes, de tener falta de coraje o de valentía. ¿Sí? Acuérdense del profeta del fuego, ¿no? Que teológicamente algunos lo rotulan así, a Elías, el profeta del fuego, que es como 150, ¿no? Porque llegaron 50 y vino fuego, pero después sabemos que huyó frente a la amenaza de esa reina, ¿sí? Y después halló escondido, ¿no? En una cueva, frente a eso. No es falta de valor. Se presentó. Amado. Gracias. Es una condición humana que no se corrigió del nacimiento. Sin esa condición, yo me sentiría seguro de muchas situaciones. Y tal vez lo hubiese pagado más de lo que he pagado hasta el día de hoy. Sí. Cuando yo me subí por primera vez en un escenario para hablar a 800 personas, sí tuve miedo. Claro. Pero ya después de eso, no, ya tuve confianza, porque Dios me dio el espíritu de confianza para hacerlo. Pero la condición de la sociedad, del sistema de consumo, ejerce ese miedo. Porque bajo ese miedo te estás sometiendo. Uy, ¿qué pasa si te echan del trabajo? ¿Qué pasa si esto? Pero con ese temor, porque el temor lleva sin castigo, ¿no? Con ese temor te tienen acondicionado. Cuando tú te liberas de eso porque te aferras de Dios, te llama o entras tú a ser revolucionario o entras para adelante, porque esto no puedo decir que me fortalece. Entonces uno se va para el otro lado. ¿No te da miedo? No me da miedo si mañana me tengo que ir para donde sea, porque siempre va a haber un techo, una puerta. Así sean las pésimas condiciones, ahí va a estar Dios. Sí, la respuesta está en si nos dejamos dominar por el miedo. Sí, si llega a controlar nuestra vida, porque entonces nos va a paralizar. Hay personas que se paralizan frente a una circunstancia de peligro. Otros, por el contrario, reaccionan y se defienden, pero estaban ahí y tiemblan. En las Fuerzas Armadas, en la policía. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Es algo de nosotros, de nuestra naturaleza. Ahora, aquí nos habla de ser dominados, que esto no nos domine. Ahora, en el caso de Jairo, ¿cuál era ese temor? Su hija estaba, ¿qué? Gravemente, nos dice la Escritura. Ahora vamos a entrar en lo que nos dice el texto. ¿Por qué Jesús, al escuchar, ¿sí?, esa noticia, ¿sí?, tan fatal de lo que él temía, y eso le va a infundir más temor? Su hija nos dice en el pasaje del capítulo 5 de Marcos, nos dice de la siguiente manera, versículo 21, en lo referente
a Jesús, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Quién? Jairo. Ahora Jairo fue a buscar a Jesús, porque ya Jesús varias veces había estado en la sinagoga. Y nos dice, y le rogaba mucho. ¿Quién? Jairo, diciendo, mi hija está ¿qué? Agonizando. Y aquí Marcos es el que dice de esta manera. En los otros evangelios dice enferma, o dice gravemente, pero aquí dice agonizando. Ahora, si usted eso no le infunde temor, miedo de que ese familiar esté en esas condiciones, miedo, temor. El miedo por la hija agonizando, nos dice el versículo 23. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso lo dice no un hombre que desconoce quién era Jesús. Y tampoco lo dice alguien, ¿sí?, que desconocía que hay un Dios. Jairo conocía. ¿Qué temor tienes tú frente a esas personas que Dios te ha confiado? ¿Qué temor tienes? ¿Sí? Muchas veces expresamos eso que ahorita escuchábamos. Es que si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de él? Vemos eso, mis amados. Ahora, segundo, el miedo que también Jairo, este principal, el miedo de él no poder hacer algo para esa hija que estaba desahuciada. Él hacer, no tenía. Ahora, no vamos a especular, pero no podía, o sea, sanarla. No, desahuciada, ya estaba. El miedo de que ya usted no puede hacer nada frente a lo que está enfrentando ese familiar, esa hija de Jairo. Tenía 12 años, una edad en la cual en la sociedad judía, ¿sí?, ya es una joven en la cual incluso ya puede estar en la antesala para el desposorio. Y encontramos que frente a esto ya Jairo no podía hacer nada por ella, sanarla. No quiero extenderme de lo que podemos seguir ahondando sobre eso. ¿Qué expectativa tenía Jairo sobre su hija? Y ahora verla en esa condición desahuciada. Todo lo que él podía tener planeado, su esposa, ya no había para dónde acudir. Y otro punto es, un tercero, el temor de no llegar con Jesús a tiempo. Ahora, ¿cómo así de no llegar con Jesús a tiempo? Porque la multitud apretaba ¿a quién? A Jesús. Lo dice el versículo 24 de este pasaje. Fue pues con él, ¿quién? Jesús. Jesús fue con él. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. ¿Sí? Le apretaban, le cerraban el paso a Jesús, a los apóstoles y a Jairo. A Jairo. ¿Usted ha experimentado eso? Yo lo he experimentado muchas veces. Y en el ámbito espiritual, cuando usted está orando por su familia o por una necesidad, y llegan otras en las cuales también hay que responder. Cuando usted ya es atendido, pero se presentan otros que también, y vamos a ver otra mujer que esta ni siquiera apretaba a Jesús, sino que tocó con fe.
con fe. Y dice eso, y va a encontrar usted circunstancias que usted va a sentir, pero no vamos a llegar a tiempo. Ya Jesús va en camino, pero se va cerrando, van apretando obstáculos, distractores. Y usted no ve que esa respuesta en la cual Jairo y usted y yo, que sabemos que la tenemos en Jesús, llega. Jesús no ha llegado todavía. Encontramos también el caso del miedo ante la mujer del flujo de sangre que va a distraer a Jesús, porque otros también necesitan de Jesús. Y dice ahí que esta mujer va a tocar, y Jesús siguió de largo. No, pues que Jairo fue el que me dijo primero. A ver, respeten el turno. No, Dios no actúa así. Y a veces nos impacientamos, pero ¿por qué si le responde a Julián y a mí no? ¿Por qué le responde a Ovidio y todavía a mí no? Y nos sentimos así. ¿Por qué si obró en Albeiro y a mí no ha obrado esa respuesta? Y Jairo estaba así, Señor, ahora tú dices que alguien te ha tocado, y los que estaban ahí, Pedro es el que va a decir eso, ¿no? Pero Jairo, estando en la misma circunstancia, Señor se detiene. ¡Ah! Se detuvo el Señor. Si yo fui el primero que te oré, haya orado. Alguien me ha tocado, y dice, Señor, Pedro, Señor, todos te aprietan, porque poder salió de mí. Y dice lo que sabemos y podemos leerlo, ¿no? Que le dedica casi todos los versículos, ¿sí? En lo cual encontramos, ¿no? En la cual empieza en el versículo 25 y continúa, en este caso, hasta el 33 y termina en el 34. Imagínense, eso no fue de seguidita, el Señor alguien me ha tocado y Pedro, no, eso demoró, imagínense, Jairo. Muchas veces no tenemos ese miedo. Señor, ¿qué ha sucedido? Ahora te estás distrayendo. ¿Ah? Y Jesús ahí le dice a esta mujer que tocó con fe el manto, reconociendo quién es el que estaba ahí. Y se secó la fuente de esa hemorragia, cual sea la enfermedad que había tenido. Y dice Jesús esa frase, versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso, imagínate, desde el versículo 25 hasta eso no fue enseguidita. Y la gente todavía ya experimentamos esos miedos. Y el tiempo corre y Jesús todavía no sigue caminando hacia la casa de Jairo. Pero una preparación fuerte, porque la mujer padeció un poco de años. Sí. Que pudo llegar a tocar ese manto. Y dice que no fue instantáneo, sino que la fe le crecía desesperada, por desesperación. No por fe, sino por desesperación. Y vemos lo que nos dice, ¿no? Que había gastado. Todo. Pero ella tenía mucha fe. No tenía fe, porque ella tuvo fe cuando llegó a la presencia de Jesús. Ella tenía fe que si le tocaba solamente el borde del manto. Ahí ella tenía fe. Porque lo que dice Jesús es tu fe. Tu fe. El Señor Jesús le reafirma. Después del proceso que vivió. Al reconocer en quién podía poner esa fe. Desde antes ella tenía fe y si no había ido a tocarle el manto a Jesús. Al reconocer en quién podía recibir esa sanidad. Ya no de los médicos, no de los casos. Probó de todo, pero Jairo supo entender que el único que era para saber era Jesús. Y por eso puso su fe
por eso Jesús le dice tu fe. Ahora, aquí no dice sanidad solamente como en los otros evangelios, sino salva. La palabra salvación no implica solamente, principalmente, que somos salvos del pecado, de la condenación, sino también de restauración y muchas acciones. Sí, y encontramos, mis amados, que también frente a ello me llama la atención un quinto, el miedo de escuchar las palabras de esa noticia desastrosa, esa noticia que muchos de nosotros hemos escuchado en diferentes maneras, no solamente como la de Jairo, sino en diferentes formas. ¿Sí? De él haber dejado a su hija con su esposa y luego sabemos, ¿no?, con quien estaban ahí lamentando, ¿sí? Y él responder, buscar a aquel que tenía la respuesta a su situación, pero luego escuchar lo que nos dice ahí de una manera clara y precisa. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, ¿quién? Jesús, vinieron de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Maravillosa noticia, ¿no? ¿Ah? Ni siquiera con un poquito de Jairo, espérate, queremos comentar, no, interrumpieron a Jesús. Dice que mientras Jesús aún estaba hablando, le dijeron a Jairo, y así va a suceder en tu vida y ha sucedido en mi vida. Y cuando estamos ahí, Señor, gracias por haber respondido a mi hermano, a mi hermana, y bueno, me toca todavía estar en remojo ahí esperando, nos llega después esa, que ni siquiera la espera, sino que ya no hay. Tu hija ha muerto. Ese problema ya no tiene solución, ya no hay esperanza, Jairo, ya no hay esperanza, Andrés. Tu hija ha muerto. Y más aún, ¿qué le dicen? No moleste más al maestro. Imagínense que Jairo haya dejado a su hija en esa condición y haya ido allá y abierto ese paso y pedirle a Jesús arrodillarse, postrarse. Es molestar a Jesús. ¿No le han dicho a usted cuando usted está leyendo la Biblia o viniendo a congregarse y lo quieren desanimar a uno? Por la envidia. O predicar de Cristo. Y usted que tanto predica, como varias veces me han dicho cuando le digo, no sea sapo, déjeme llevar mi vida como quiero. ¿Para qué molestas? Ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Ese trayecto que hiciste de correr fue una pérdida de tiempo. Estaban gozando de esa situación. Pero para ellos. Para ellos, pero la hija estaba muerta, ¿no? Sí, por eso, para ellos. Para ellos. Esperanza. Para ellos. Ahora, vemos la otra frente a eso. ¿Qué respuesta da Jesús mientras le daban a Jairo? ¿Qué respuesta da Jesús a lo que usted y yo estamos enfrentando? En la cual nos han dicho ya no hay esperanza, ya no hay respuesta, ya no molestes, ya no sigas orando, no sigas creyendo, no leas la Biblia, ya no prediques. ¿Qué respuesta da Jesús? Versículo 36, por eso ese es el versículo clave en esta disertación. Pero Jesús, luego que oyó, ¿y qué había oído? Muerta, no tienes esperanza, Albeiro, no tienes respuesta, ya tú no vas a cambiar, no hay solución. Jesús oyó eso. No solamente tú lo escuchaste, no solamente yo he escuchado esas malas noticias, esos portazos que nos han dado. Jesús también, y Él no se queda callado.
Y no se queda callado ni tampoco se queda cruzado de brazos. Actúa. Actúa. Porque una cosa es que te digan y otra cosa es que actúe. Él no solamente habla, nos habla, sino que esta palabra se vuelve acción. Esas promesas se vuelven realidad, mis amados. Desde Génesis, Apocalipsis. Por eso dice que esta es palabra viva y eficaz. Viva es viva. Y dice que Jesús oyó que lo que te han dicho a ti, le dijeron a Jairo, cual sea lo que te hayan dicho, me han dicho a mí. ¿Y qué va a decir Jesús? No temas, no te dejes dominar por ese miedo, por ese temor. No te dejes dominar. Solamente, y hay varias versiones, solamente, cree solamente. Y hay otra versión que dice, sigue creyendo. Sigue creyendo. ¿Por qué? Porque lo que hizo que Jairo saliera de la casa y no se quedara ahí, sí, ya dijeron que está desahuciado, fue porque él había creído en aquel que había estado en la sinagoga y que llamaban maestro, porque así se refirieron a Jesús. No moleste más, no, para él no era el maestro, para él era el Cristo, el Salvador. ¿Se acuerdan lo que él le va a decir? Pon la mano y mi hija será ¿qué? Salva, el Salvador. Y Jesús le va a decir, con esa fe que saliste hasta este momento que te dijeron eso, siga creyendo, no en lo que dijeron, sino por quién saliste de la casa. Y es por mí. Cree en mí. Y luego Pablo, Hebreos, ¿no? Hebreos va a decir, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador. En Jesús. Hermanos, siga creyendo. Andrés sigue creyendo. Eleazar sigue creyendo. Hermanos, sigan creyendo en Jesús. ¿Qué tiempo pasó desde que salió Jairo hasta que le dieron la noticia? ¿Qué tiempo pasó desde que Jairo salió y se arrodilló y le pidió a Jesús que fuera con él? Y luego se presenta la multitud. Pasó bastante tiempo. Luego esa mujer que toca el manto y Jesús, sale el poder de Jesús sanador. ¿Qué tiempo pasó? Pero todo en el tiempo el Señor es perfecto. No se adelanta ni se atrasa. Hoy el Señor ha de llegar. Ahora no quiero extenderme porque ya eso sería otro mensaje, porque ahí entra lo que hace Jesús. Pero Jesús da la respuesta. Él no se queda diciendo, bueno, exacto, me regreso. Bueno, me regreso. Jairo, ¿ya? ¿De regreso ya? Lo siento. Vaya a preparar las exequias a su hija. No sé. Vamos. Y llega y ya sabemos lo que hizo. Y dice ahí de una manera poderosa, ¿no? Que no dejó, que solamente Pedro, Jacob y Juan, ¿no? Y a los papás, y luego no me quiero extender, porque ese es otro tema. Tremendo, ¿no? Y le dice a la muchachita, ¿no? Levántate, despierta, levántate. Está dormida. Y cuando habla de dormir, que iba a despertar. Y luego dice, y con eso quiero terminar, dice, denle de comer en la última parte del versículo 43. Pero él les mandó mucho. No le dijo, si ustedes quieren, mucho, que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Ahora, ¿por qué de comer? Acuérdense que cuando Jesús resucitó, Lucas capítulo 24, versículo 39, una de las evidencias era que no era un espíritu, sino que ella había resucitado. En la cultura judía, creían que cuando la gente moría durante 2 días y medio, su alma todavía estaba ahí. Luego la Iglesia Católica va a hablar de las almas en pena y otros temas ahí todos. Exacto. Entonces encontró, pero Jesús le va a decir como lo mismo que ahí en Lucas 24 para demostrar 39, que esa joven estaba viva, resucitada, que no era su alma o su espíritu.
denle de comer. Denle de comer. Amén. Amén. Sí. Continúa creyendo, hermano. Continúa creyendo. Poderoso Dios, aquí estamos. Algunos estamos ahí como Jairo frente a esa hija desahuciada. Algunos frente a ese Jesús que hemos creído están saliendo de la casa. Algunos están ya con esa multitud que no deja que lleguemos a Jesús. Y otros están ya diciéndole a Jesús: Señor, esta es mi situación. Esta es mi situación y de mi familia, de mi país, mi situación. Te suplico, te imploro que vengas conmigo, que vengas, que dé respuesta. Pero vemos obstáculos o vemos distractores. Pero también nos gozamos y podemos estar en ese momento que vemos que Dios le responde a todos, pero todavía a nosotros no. Vemos que a otros ya Dios le ha respondido y testifican y nos gozamos, pero dentro de nosotros decimos: Señor, ¿y cuándo será mí? ¿Cuándo llegará mi tiempo? Como Jairo, Señor, ¿cuándo llegará mi momento? Y luego escuchamos esa noticia que no queremos escuchar. Ya no hay esperanza. Jairo, no molestes. Tu hija está muerta. Ya no hay respuesta, ya no hay solución, ya todas las puertas se han cerrado. Ya no hay respuesta, no es para usted. Esto no es para usted. Esto no es para ti. Pero no solamente nosotros escuchamos este mensaje, esa noticia desgarradora, sino que tú también, Jesús, tú también, Dios. Y así como te interrumpieron cuando hablabas de la mujer del flujo de sangre, que fue libre del azote, y te interrumpieron para dar esa desgarradora noticia, tú interrumpes para decir: no temas, sigue creyendo, solamente cree. Cree solamente. Gracias, porque nuestra fe no está puesta en el vacío. Nuestra fe no está puesta en las circunstancias. Nuestra fe no está puesta en nosotros mismos, sino en Jesús, en Dios, el Dios de toda carne, que para Él no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, para seguir creyendo, y tú nos das motivos para creer. En tu nombre te lo suplico. Y sea usted dando esa respuesta a quien tú le has hablado. Da esa respuesta en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, hermanos.